Buenas tardes para todos. Yo me llamo Natalia Bobadilla, soy residente de segundo año de cirugía. El tema que vamos a dar hoy es trauma de abdomen. Digamos que vamos a hacer una mirada un poquito, digamos que grande, pero sin profundizar mucho en muchas cosas, porque pues sé que tenemos personas de varios niveles de conocimiento. La idea es que todos entiendan, entonces algunos va a haber un poquito de profundidad más de cirugía, pues por lo que compete el semillero. Para empezar, vamos a hablar de la epidemiología. A nivel mundial, vamos a tener que el 10% de las muertes por trauma son secundarias a trauma abdominal. El 20% de los pacientes que ingresan por un trauma abdominal tienen un TEC y el 10% de los pacientes que ingresan por un TEC tienen un trauma abdominal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, dada la severidad de uno de los dos traumas, olvidamos indagar sobre el otro. Entonces siempre, muchachos, hay que tener en cuenta la cinemática del trauma, lo grave que haya sido y con esto definir qué más tenemos que revisar, que vamos a verlo más adelante. Para el contexto mundial, el 80% de los traumas abdominales tienen que ver con accidentes de tránsito y la población más afectada es menor de 40 años, lo que tiene muchos problemas porque es la población que está en edad laboral, entonces esto para la sanidad pública y para lo que compete a un país y su producción, pues es muy grave. En cuanto a Colombia, vamos a tener que, pues como nuestro país tiene un contexto más violento por los diferentes sectores armados y pues por la violencia usual, vamos a tener que el porcentaje varía un poquito, tenemos el 70% por accidente de tránsito y el 25% por traumas por violencia. Es mucho mayor en hombres con una proporción de 6-1, pues también eso tiene que ver mucho por la violencia y por el contexto pues que en nuestro país eh, vamos a tener pues que los hombres salen más y tienen más ingresos, por decirlo de alguna manera, entonces también se ven más comprometidos. Es el 15% de los pacientes que sufren politraumatismos y los órganos que vamos a encontrar con mayores porcentajes de lesión son el vaso y el hígado. Esto es muy importante entenderlo, que son los picos de mortalidad. Esto aplica para cualquier tipo de trauma, ¿sí? Entonces vamos a tener que los picos van a ser básicamente tres. El primer pico va a ser una mortalidad inmediata o in situ, que es la mortalidad que se da en las primeras 15 a 20 minutos del accidente. Usualmente en la mayoría de pacientes ocurre inclusive durante los primeros 5 minutos, que es porque lo que se lesiona en el trauma es pues algo que compromete directamente la vida. Entonces pues hay lesiones o cardíacas o rupturas de grandes vasos como la cava, como la aorta, o pues TEC o shock medular pues de alto grado que no van a permitir que el paciente llegue al hospital. Ya lo que nos compete a nosotros básicamente van a ser dos picos. El primero es la mortalidad precoz, que es el que se produce en las primeras 24 horas. ¿Qué es lo importante de este pico de mortalidad? Que se da por causas que nosotros tenemos que diagnosticar rápidamente y que si los manejamos de una manera adecuada van a permitir que el paciente tenga una mayor sobrevida. En estos casos se van a dar pues obstrucciones de la vía aérea, neumotórax, hipovolemias o hematomas epidurales, ¿sí? Y finalmente vamos a tener el pico de mortalidad tardía que se da después de las 24 horas y usualmente son ya por cosas derivadas pues más allá del trauma, pues por su manejo inicial que ya lo vieron o por condiciones ya del paciente que no tenga un metabolismo o unos recursos metabólicos adecuados para sobrevivir a él. Y por otra parte, pues según el daño que produjo el trauma o la cantidad de infección antes de ser manejada, pues también va a hacer que se ocurra este pico. Vamos a hacer un repaso de anatomía, como les decía, pues la idea es que tengamos pues como un poquito de todo, entonces hay que recordar que hay unas áreas que son importantes en el abdomen. Una de ellas pues que compromete dos regiones realmente es la toracoabdominal, que es la que vemos ahí en púrpura en la diapositiva. Esta va a comprender todo el reborde costal inferior y el hemiabdomen superior. Y es muy importante porque esas heridas a nivel torácico pueden tener
lesiones diafragmáticas y que por ellas ingrese a cavidad abdominal, o al contrario, las lesiones abdominales a este nivel pueden también dañar el diafragma y que posteriormente vayamos a tener hernias traumáticas que no se diagnostiquen y el paciente vuelva con una complicación 2 o 3 años después. Por otro lado, pues como sabemos, tenemos los hipocondrios, tenemos pues el epigastrio, el mesogastrio, pues las regiones que ya conocemos, ¿cierto? ¿Qué importancia tienen todas estas regiones? Pues básicamente que según la región que veamos afectada, pues vamos a tener que pensar en ciertas vísceras abdominales. Entonces, en cuanto al hemiabdomen superior, pues recuerden que tenemos mucho contenido visceral, vamos a tener el hígado, vamos a tener el vaso, vamos a tener el páncreas, vamos a tener el duodeno, vamos a tener el estómago, ¿sí? Ya hacia el mesogastrio y los flancos, pues vamos a tener más que todo contenido intestinal, pero es muy importante recordar que también hacia la parte posterior están los grandes vasos. Y en la pelvis, pues vamos a tener el resto de órganos, ya como los órganos pues ginecológicos, dependiendo del sexo. Y en la parte lumbar vamos a tener como más acceso cuando los traumas son muy severos hacia los riñones, hacia los vasos y también a veces hacia la parte posterior del páncreas. Usualmente para que un trauma lumbar afecte tanto tiene que ser de muy alta energía, pues porque tenemos mucha más protección a nivel muscular, pero como a nivel anterior no tenemos toda esa protección, pues es más fácil que haya un trauma visceral. En cuanto a los mecanismos del trauma, les voy a dar un repaso rápido porque creo que ya lo vieron en la revisión pasada de los manejos pues de inicial del trauma. Entonces vamos a tener que por un lado está el trauma cerrado contuso, que se da porque hay una aplicación muy grande de una energía en los tejidos. Entonces esto hace que el tejido se deforme y se daña, pero no genera una apertura en la cavidad. Se da más que todo en accidentes de tránsito, pero también se puede dar por caídas de altura o por cualquier otra cosa que indique una cinemática alta. Básicamente lo primero que va a haber es una aceleración por esa energía que se le puso a ese cuerpo. Posteriormente el cuerpo frena y finalmente las vísceras siguen y chocan contra esa pared que frenó. Y también puede haber otros daños por compresión cuando el cuerpo tiene esa frenado sobre una superficie dura. En cuanto al abdomen, en el trauma cerrado, pues vamos a tener que lo que más se lesiona es el vaso y posterior a este está el hígado con unos porcentajes muy parecidos, el vaso del 40 al 55, el hígado del 35 al 45, por lo cual son los principales órganos que hay que sospechar que se dañen en este trauma. Podemos también tener hematomas retroperitoneales y daños intestinales, pero no son tan comunes. Sin embargo, los daños intestinales sí se pueden dar principalmente por las lesiones con el cinturón de seguridad. Entonces, cuando un paciente tiene un trauma en el que haya una equimosis a nivel de donde estaba el cinturón, hay que tener mucho cuidado que no vaya a tener signos de irritación peritoneal por un daño intestinal. Bueno, como dijeron los compañeros, la exposición les va a quedar a mano. Estos son los tipos de lesión que se pueden dar en un accidente de tránsito por cada componente. Entonces puede ser por los dos componentes del cinturón, tanto el que va del hombro hacia abajo como el que cruza el abdomen, y también los que se dan por el airbag, para que los miren, porque en trauma es muy importante que ustedes desde el ingreso sospechen las lesiones que puede tener el paciente según el trauma que haya sufrido. En cuanto al trauma abierto o penetrante, pues a diferencia del anterior, la lesión atraviesa el peritoneo parietal. En nuestro contexto principalmente es dado por arma blanca y por armas de fuego. En cuanto al violento, es muy raro por heridas por accidentes de tránsito, pero se puede dar sobre todo pues cuando son volcamientos o cuando se daña pues el auto en el que van o la motocicleta, que algunas de esas partes cortan. Entonces, en este trauma, que es muy importante, que la energía que se produce va a ser equivalente al daño. Esto porque es muy importante, porque es muy diferente el caso en el que se produce un daño
por una herida, por ejemplo, por arma blanca, que es esa zona que ustedes ven delimitada como cavidad permanente, que es un triángulo, porque el daño solo va a ser por el sitio donde está entrando esa arma cortopunzante. Entonces, digamos que si ustedes saben dónde está el recorrido de esa arma, pues saben más o menos qué lesiones tiene. Sin embargo, no es tan fácil como parece, porque ustedes en su práctica se van a encontrar que en un país como este cualquier cosa se usa como arma. Entonces, a veces que se usan objetos muy delgados, como destornilladores, como punzones, como otro tipo de objetos delgados, muchas veces la herida se cierra y no se alcanza a ver adecuadamente su trayectoria. Entonces, no es siempre fácil, pero pues en la mayoría de los casos uno sí tiene más o menos una idea. En cuanto a la herida por arma de fuego, hay un problema, y es que tiene mucha más energía cinética, no tanto por su masa, sino por su velocidad. Eso hace que el giro de esa bala vaya generando toda esa energía que, además de hacer esa cavidad permanente que ya habíamos hablado, genere una cavidad temporal, que es en el momento en que entra, como separa los tejidos hacia los extremos externos. Eso hace que la zona de exposición realmente sea mucho más grande y que genere una onda de estrés que vaya a lastimar mucho más. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Uno en la herida de bala no debe usar solamente pues como la cinemática de por donde se debe pasar, sino pensar en todos los órganos que están ahí cerca, porque todos se van a afectar. En cuanto al órgano más lesionado, depende del arma, ¿sí? Si es por un arma blanca, usualmente es más el hígado, y en segundo lugar por el intestino delgado. Y si es por arma de fuego, es más el intestino delgado y el colon, y ya posteriormente el hígado. Eso es más que todo por la forma en que se accionan las armas, pues porque en el arma de blanca usualmente uno es, o sea, es la persona de pie contra la otra persona, entonces siempre queda más o menos a la misma altura, mientras con el arma de fuego tiene muchas trayectorias distintas. Entonces, ¿cómo se enfrenta uno al paciente que ha sufrido un trauma abdominal? Lo primero es hacer una evaluación primaria. Como ustedes saben, la evaluación primaria aplica para todo paciente con trauma. Entonces, lo primero va a ser la ABCDE, ¿cierto? Que es asegurar la permeabilidad de la vía aérea, hacer el control cervical. Luego se asegura una correcta ventilación y oxigenación. Esto es muy importante por lo que les decía del pico precoz de mortalidad, ¿sí? Hay que descartar los hemotórax, manejarlos, ¿sí? Mirar si ustedes tienen que ponerle más riesgo paciente, lo de siempre, monitorización vena, oxígeno. En la C, mirar lo de la circulación, si el paciente tiene hemorragias. Hay que mirar también si el paciente presenta un choque hipovolémico, porque una herida que, aunque no se vea sangrante, esté sangrando hacia el abdomen. En la D, pues tenemos que hacer una valoración neurológica rápida. Como les decía al principio, siempre hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes, sobre todo los que tienen una cinemática alta, tienen compromiso de otros órganos, entre ellos uno de los más importantes es el TEC. Y ya en la E, pues se hace, desnuda completamente el paciente y ya se hace pues como la valoración completa. En cuanto a la evaluación secundaria, pues es la evaluación más profunda que hacemos del paciente, ¿cierto? Si es posible hacer una anamnesis, sea del paciente, sea de alguien que lo conozca, sea de los testigos, o sea, la idea es sacar la información del que se pueda, no siempre es posible. Muchas veces le sirve a uno, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, cuando llega la policía, pedirle que le muestren las fotos, porque uno se hace una idea de la cinemática viendo qué fue lo que pasó. Pero la idea es siempre recordar esa mnemotecnia que se llama historial, y la idea es conocer la hora del accidente, pues porque uno va a determinar muchas conductas según cuánto tiempo haya pasado, la identidad, la salud previa, tanto las comorbilidades, como los medicamentos, si se encuentran en estado de gestación, si ha ingerido algún tóxico, por ejemplo, alcohol, drogas u otro tipo de sustancia que alteren su estado neurológico. El origen del accidente, o sea, todo el mecanismo del trauma en la cinemática, qué dicen los testigos, cuándo fue la última vez que ingirió alimentos y qué tipo de alimentos, si sufre de alergias, y con todo esto nos tenemos que ir haciendo una idea de cuáles son las lesiones según el mecanismo e ir guiando nuestro examen físico. En el examen físico, pues tiene que ser lo más completo posible. Acuerden que hay que girar al paciente con todas las cosas que ya sabemos, manteniendo siempre la integridad de la columna vertebral, siempre en bloque, siempre evitando la hipotermia. Pero hay una cosa muy importante que muchas veces nos olvida, o no la hacemos por estar corriendo, simplemente porque no nos gusta, y es que uno no puede olvidar
el tacto rectal y mirar los genitales. El tacto rectal, cuando tiene sangrado rutilante, muchas veces nos va a hablar de una ruptura intestinal baja o de un trauma rectal. Y en cuanto a los genitales, si hay un sangrado uretral, hay que sospechar también o una lesión solo de la uretra o que haya compromiso vesical. Esto es muy importante porque va a permitir definir si se pasa o no se pasa una sonda vesical, porque muchas veces lo olvidamos, le decimos a la jefe que es contexto de trauma y que le pase la sonda y lo que terminamos haciendo es más daño al paciente. Hay que evaluar mientras sea posible los signos de irritación peritoneal, no siempre es fácil, depende mucho del contexto donde ustedes estén. Para los que vayan a ser rural en una zona alejada, pues en un primer nivel, les recomiendo mucho la historia lo más completa posible. O sea, créanme que toda la información que ustedes pongan es muy importante. Entonces siempre poner cómo llegó el paciente, el estado neurológico en el que estaba, si tenía o no tenía signos de irritación peritoneal, porque si lo que decimos, si el paciente tiene un politrauma severo, ustedes lo tienen que intubar, lo tienen que sedar, y cuando llegue a un tercer nivel, va a ser muy difícil la exploración del estado previo de ese paciente. Entonces, entre más información pongan ustedes, o el que sea el que lo ve la primera vez, inclusive en un tercer, cuarto nivel, siempre esa primera historia es muy importante para definir después cómo estaba el paciente. Lo otro es que pues definir las ondas nasogástricas, si el paciente está despierto, si tiene defensa de su cavidad digestiva. Recuerden que en TEC no se pasa nasogástrica, solo orogástrica. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, muchachos. Uno cuando empieza a manejar trauma muchas veces se deja llevar del desespero, de que todo el mundo lo acosa, pero la idea es hacer las cosas lo más organizadas posibles para no cometer errores. Recordemos que parte de la evaluación secundaria son las imágenes. ¿Cuál es el cuento con las imágenes? Pues que obviamente depende de la estabilidad del paciente. Si el paciente está estable, pues la idea es hacerle las imágenes, si no está estable, no. Y lo otro muy importante es definir dónde se hacen las imágenes, porque es que yo puedo estar en un tercer nivel con un paciente que está relativamente inestable, pero le puedo hacer una radiografía portátil mientras le hago el resto. Es muy diferente el contexto en que yo tengo que trasladar al paciente a que le hagan la radiografía para poder mirar qué tiene. Entonces, siempre hay que definir muy bien eso, muchachos. Recuerden que prima la clínica ante cualquier cosa. Entonces, en la radiografía a la izquierda, por ejemplo, vamos a ver lo que les decía ahora, qué es lo que pasa con una lesión diafragmática. Esta en realidad es muy temprana por un accidente de tránsito que tuvo una lesión diafragmática, pero también se ven pacientes llegar 2, 3 años después de la atención inicial ya con complicaciones, entonces siempre evaluar cuando son toracoabdominales. Lo otro es lo que les decía de las complicaciones iniciales, entonces a la derecha vamos a ver un hemotórax, que la idea es también hacer la toracostomía, ¿cierto? En este caso vemos un neumoperitoneo. Si ustedes miran, que con este programa no me... Esperen, regálenme un segundo. Ya. Aquí a este nivel vemos como el diafragma, que debería estar como en este lado, que es pegado al peritoneo, entre las dos capas, y observa aire a ambos lados, ¿sí? Con esto es importante, muchachos, que a veces uno se confunde al principio, porque aquí muchas veces se puede ver la cámara gástrica. Entonces hay que evaluar bien que lo que uno ve ahí sí sea aire entre las dos capas y no que esté viendo el estómago. Y en otras situaciones también ayuda, porque a veces en los traumas con arma cortopunzante el arma pega contra una superficie ósea y se parte, y muchas veces no se evidencian desde afuera. Entonces nos permite, como en este caso, que se ve el arma ahí en el paciente, pero pues como ven ya no tiene mango porque se partió durante el impacto. Una herramienta muy útil que tenemos nosotros en este momento, que nos sirve muchísimo por muchas cosas, es la ecografía FAST. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que, como su nombre lo indica, es muy rápido, que el ecógrafo es portátil, entonces nos permite usarlo en donde está el paciente, ¿cierto? Y que en ciertos casos nos permite un muy buen acercamiento para definir un tratamiento conservador versus un tratamiento quirúrgico. El EcoFast se hace con varias ventanas, una ventana que es esta superior, que es a nivel epigástrico, en el que uno mira básicamente el corazón para determinar si el paciente presenta un taponamiento o no. Es como lo ideal, aunque uno puede ver otras cosas, pero pues digamos que para eso se hizo. En ambos hipocondrios, que lo que uno mira es si hay líquido
periesplénico o perihepático, ¿sí? El de Douglas, que es básicamente ver si hay el líquido en el fondo de saco de Douglas, y los de la gotera parietocólica, que si bien no hacen pues parte estricta, siempre se usan porque, como ustedes saben, por las goteras, o sea, hacia los flancos, es hacia por donde gravedad va a bajar el líquido. Entonces muchas veces en esas goteras vamos a ver como los signos más tempranos de acumulación de líquido libre. Entonces, en este caso, si ustedes miran, acá se ve el borde hepático y se ve esta sombra negra. Esto es el líquido, eso es lo que se considera un FAS positivo, ¿sí? En este caso lo vemos acá, y en este es un poquito más difícil de determinar, pero también vamos a ver que hay un poco de líquido. Una prueba que realmente no usamos mucho, pero que ustedes deben conocer porque en los libros está nombrada, es el lavado peritoneal diagnóstico. Este se usa sobre todo en Estados Unidos y en algunas partes pues, de Europa, pero digamos que en nuestro contexto ya no se usa tanto porque no es muy seguro. Lo que se hace con este es que se introduce un catéter a nivel abdominal. Usualmente uno trata de por ecografía o por clínica mirar dónde hay líquido y se hace una aspiración. Si cuando se extraiga hay 10 milímetros de sangre en la primera aspiración, se considera positivo. Si no, lo que se hace es llevar esa muestra al laboratorio y mirar si se cumple alguno de los puntos que ven en la diapositiva. Entonces, si hay una alta cantidad de eritrocitos, de leucocitos, bacterias, bilis o comida. En el caso de que esto también sea negativo, lo que se hace es que por ahí se inyecta solución salina, usualmente entre 1 y 2 litros, dependiendo de dónde se lea. Al paciente se le mueve para que, digamos, que ese líquido se combine con el contenido abdominal y posteriormente se vuelve a aspirar y se vuelve a estudiar. El problema de este, pues, es que, como les digo, es un procedimiento, primero que todo, que es invasivo. Segundo, que uno puede alterar las cosas solo con la punción si la hace mal. Y tercero, pues que requiere tiempo, requiere un laboratorio entrenado y es invadir al paciente con un montón de líquido. Entonces, pues realmente nosotros no lo usamos. La otra herramienta de imagen que tenemos es la TAC contrastada. Obviamente esta solo se realiza en un paciente estable, siempre en el contexto de trauma por estable que ustedes vean, el paciente siempre tiene que ir acompañado de un médico. En los equipos, en los sitios de radiología siempre está el carro de paro, entonces uno tiene que saber también que tiene el carro de paro de radiología, así no sea directamente pues de la institución y está el radiólogo y todo, pues obviamente el trauma es de ustedes, entonces tienen que conocer muy bien su equipo. Las tomografías, ¿qué tienen de ventaja? Pues que nos van a mostrar la lesión, la gravedad de la lesión, nos va a permitir, como vamos a ver más adelante, hacer una clasificación, y con esto va a ser mucho más fácil tomar decisiones a la hora de manejar los pacientes. Entonces, por ejemplo, en esta primera TAC, como ven, tenemos una fractura hepática y líquido libre perihepático. Acá tenemos una fractura esplénica y también tenemos líquido libre alrededor, y en este vamos a tener líquido libre perihepático con una laceración esplénica. Entonces, en la comparación de las tres, pues voy a obviar el lavado peritoneal porque, como les digo, no lo usamos, pero sobre todo comparando lo que tenemos nosotros a mano en un tercer nivel, que es el FAST y el TAC. Vamos a tener pues que el FAST tiene ventaja, lo que les decía, es más rápido, no hay que invadir el paciente, se hace rápidamente, se hace en el sitio donde está, ¿sí? Técnicamente se puede repetir por varios observadores, pero pues también depende de la curva ecográfica del que esté haciendo el procedimiento. Mientras, pero el problema es que primero no nos sirve para decirnos un diagnóstico anatómico, o sea, él simplemente nos dice hay o no hay líquido libre. Y segundo, en algunos casos se va a ver alterado, sobre todo en pacientes que son muy obesos o en pacientes que tienen trauma penetrante. En cuanto al ATAC, pues sí nos va a hacer un diagnóstico anatómico. Lo del invasivo es dependiendo, porque usualmente se usa contrastada y pues ustedes saben que tiene el riesgo de falla renal. También se puede repetir, visualiza las estructuras retroperitoneales, que el FAS tampoco no lo permite, y nos permite ver si hay aire extraluminal, lo que nos ayuda más a hacer un diagnóstico de una lesión intestinal, que el FAS realmente no es bueno para eso, ¿sí? En cuanto a las desventajas, pues lo que les decía, las dos realmente dependen mucho de la
del quien lo esté haciendo, pero digamos que el TAC se puede leer después por otro, en cambio el FAS no se va a poder repetir, digamos que viendo exactamente lo mismo, entonces en ese sentido pues es mejor el TAC. Y pues el problema con el TAC es que se pueden pasar por alto algunas lesiones intestinales y pancreáticas por la forma en que está interpuesto el gas, pero digamos pues que esto es parte de todo. Pues las indicaciones básicamente, el FAST la diferencia es que se puede usar en un paciente relativamente inestable mientras que el TAC no, pero de resto pues se usa en todo paciente traumatizado que requiera una aproximación mejor a su diagnóstico. En cuanto a la laparoscopia diagnóstica, digamos que es una herramienta que nos ha servido mucho, sobre todo en los pacientes estables, pero que sospechamos una lesión principalmente la diafragmática por las heridas que les decía abdominales. Sobre todo porque la tomografía no permite adecuadamente una valoración de ese diafragma, entonces usualmente hay que hacerlo por una visualización directa. Entonces, como ven, este es el diafragma que tiene aquí el sitio de la entrada de la herida. Realmente este no es por la laparoscopia, pero pues así es como se ve la herida. Bueno, entonces, esta es un algoritmo muy bueno que sacó la Asociación del Oeste de Trauma acerca de cómo se evalúan y se manejan las heridas penetrantes. Es de noviembre del 2018, pero pues es la última que ellos sacaron. Realmente, ¿qué pasa? Pues inicialmente el paciente hemodinámicamente inestable, como en todo contexto quirúrgico, siempre va a cirugía directa, pero en el paciente que no está inestable hay que valorar muchas cosas. Lo primero es que el paciente esté alerta y que se pueda examinar, porque si no es así, uno no puede hacer una adecuada valoración del paciente. Esto es muy importante sobre todo para los contextos de los médicos que van a trabajar en un primer nivel o en el contexto de un rural en el que uno carece de herramientas diagnósticas. Porque muchas veces no hay ni siquiera radiografía de tórax, pues tenemos nada. Entonces, si el paciente no hay forma de evaluarlo y la cinemática da como para un trauma que uno sospeche que es de alto grado, el paciente se debe remitir, porque ustedes no van a tener las condiciones de manejar ese paciente si se inestabiliza en algún momento. Ya cuando uno tiene todas las herramientas, pues lo que uno hace es utilizar las herramientas que dijimos. Entonces, o se le hace el FAST, o se le hace el TAC, o si hay indicación se le hace la laparoscopia, ¿cierto? Y ya de ahí se va a definir el manejo del paciente, pero eso ya lo va a hacer el cirujano. Por otra parte, pues se pueden hacer las radiografías, lo que decíamos, depende del estado del paciente, depende si tenemos portátil o no. Hay que mirar si hay neumoperitoneo, pues que sería una indicación de cirugía directa. Y pues según lo que se vean las imágenes diagnósticas, pues ya se definirá, pero como les digo, esa parte ya es más de nosotros que de ustedes. La idea es que ustedes hagan todo esto de la mejor manera posible, porque muchas veces, bueno, ustedes siempre van a ser los que manejen inicialmente el paciente y tomen las decisiones, ustedes van a ser los que decidan y no llamarnos, y a veces nosotros estamos ocupados en alguna otra cirugía y mientras tanto ustedes van haciendo todo, entonces entre más herramientas nos tengan, mejor va a ser la forma en que decidamos por el paciente. Esta parte, digamos que es más del manejo de nosotros, pero se los dejé por una cosa y es esto, que es la exploración digital de la herida. Realmente los únicos que recomendaban la exploración digital de la herida para médico general eran los de la cultura pues antioqueña, pero en los últimos años también han dejado que solo lo haga el cirujano. ¿Por qué? Porque muchas veces el médico general no está entrenado, no tiene la sensibilidad para tocar una fascia y para definir un peritoneo. Entonces empezaban a tocar por todo lado y terminaban convirtiendo una herida penetrante en la que no era, o haciendo algún daño visceral tratando de tocar que esta es la fascia y pues estaban tocando era el hígado o estaban haciendo alguna otra cosa. Entonces sí, por ahora se recomienda que no se haga esa exploración digital por parte de ustedes. Lo otro es que si el paciente está estable, la idea es que mínimo se evalúe 24 horas, pero la mayoría de series indican siquiera 48 horas, con reevaluaciones periódicas cada 4 o 6 horas para ver si el paciente tiene algún cambio y definir
sí pudo haber tenido una lesión que digamos que al inicio no hubiera sido tan llamativa, pero que con el paso de las horas se va haciendo más importante. Entonces eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta, que no digan al paciente ya está bien a las 6 horas y le den salida, porque acuérdense que hay pacientes que tienen complicaciones tardías. Bueno, digamos que hay pacientes que se puede dar un manejo no operatorio, pero eso lo tiene que definir el cirujano, ¿sí? Digamos que es un paciente que está estable hemodinámicamente, que tiene dolor mínimo pues a nivel abdominal, que no tenga signos de irritación peritoneal, que como decíamos al principio no tenga déficit neurológico, pero además de eso que el paciente sea colaborador, porque es que muchas veces nos llega un paciente alerta pero está agitado o porque consumió alguna sustancia psicoactiva o porque tiene otra lesión asociada o porque tiene alguna discapacidad que haga que sea difícil de evaluar, porque también nos llegan pacientes con déficit cognitivos o con algún otro tipo de discapacidad que hacen que obviamente pues no haya una comunicación tan adecuada. Entonces es mejor que siempre se valoren adecuadamente pues por varias horas. Bueno, digamos que esta es una revisión un poquito viejita, que la traje solo para que vean una cosa, y es algo que muchas veces se subestima. Muchas veces cuando el paciente tiene una herida penetrante hay una evisceración. La evisceración puede ser muy pequeña, o sea, no siempre es la evisceración que vemos pues en las películas, que tiene todo el contenido intestinal hacia el exterior. ¿Cuál es la cosa? Que a la mayoría de nosotros nos asusta más ver un contenido intestinal que un contenido del aumento, porque uno el aumento lo ve como un pedacito de grasita y piensa pues que no pasa nada, ¿cierto? Pero esta serie es muy importante porque nos permitió ver que en realidad ese aumento está asociado a lesiones mucho más graves, que son diafragma, estómago, intestino delgado, en ocasiones mesentérica y de páncreas, al contrario que cuando se visera el intestino, que como ven es mucho más baja, excepto pues la lesión del mismo intestino que está viscerado. Entonces, por favor, eso se los traje para que no se tomen tan a la ligera un paciente con evisceración solo de aumento. Sí, tienen que tener en cuenta que muchas veces hay lesiones asociadas y por favor no reduzcan esas evisceraciones. La idea es que mientras sea posible se cubra con compresas estériles con solución salina, y sobre estas se haga una especie de bolsa de Bogotá, que es poner un Biaflex que se fija en la pared abdominal sana, obviamente haciendo pues asepsia, antisepsia, siempre con guantes estériles, siempre pues con todo lo de bioseguridad. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que muchas veces esa visceración, o sea, el sitio de visceración se comporta como una hernia. Entonces, si queda el contenido muy a tensión, o porque ustedes con la bolsa cerraron el orificio, o porque el paciente, el contenido intestinal fue saliendo lentamente, pero ya tiene mucho contenido afuera, eso lo que puede hacer es estrangular esas vísceras que están saliendo y pueden tornarlas isquémicas. Entonces, en ese caso, si hay que mirar, si hay que generar un poquito más de apertura de la piel o si hay que hacer una reducción parcial, porque ya sí cambia la cosa. Una cosa es que uno evite la infección y otra cosa es que uno permita una isquemia. Entonces, siempre hay que ponerle mucho cuidado a cómo están perfundidas esas vísceras. Bueno, en cuanto al trauma cerrado, vamos a tener básicamente lo mismo que les decía siempre: paciente inestable va para cirugía. Eso creo que lo tenemos muy claro. Es muy similar en el sentido de que siempre el paciente tiene que ser examinable. Si no es examinable, se considera una herida grave. Lo que pasa es que según la estabilidad se define si se hacen las imágenes necesarias. Como les decía, pues depende del nivel donde estemos. Y si el paciente está bien, también volvemos a lo mismo. La idea es observarlo. En las heridas por trauma cerrado sí se consideran mínimo 48 horas, porque muchas veces las lesiones, como son por los mecanismos que habíamos dicho de aceleración, desaceleración y compresión, digamos que en un principio pueden estar más veladas y con el paso del tiempo ya ser más grandes. Por ejemplo, con los traumas con el cinturón, muchas veces la lesión intestinal es pequeña, pero ese contenido intestinal o fecaloide que está drenando al peritoneo termina siendo una peritonitis. Lo que pasa es que como el contenido es mucho más pequeño que, por ejemplo, en un trauma con una cinemática más alta o con un trauma abierto, en donde la apertura
del intestino va a ser mucho más grande, el contenido va a llegar mucho más rápido, pues los signos de peritonismo se van a demorar. Entonces, por eso la idea es vigilar mucho más estrechamente a sus pacientes. Vamos a hablar un poquito de las lesiones específicas, no voy a profundizar mucho pues porque se alargaría mucho el tema y porque no nos compete, pero sí la idea es que tengan como una miradita de cada uno, sobre todo para que conozcan la clasificación por si algún día a ustedes les llega un paciente, lo puedan clasificar o si ustedes tienen que hacerle el manejo posterior al paciente, que lean la historia y entiendan de qué les están hablando. Entonces, en las lesiones específicas vamos a hablar inicialmente del trauma hepático. Este, como les dije al principio, es el órgano que más se afecta en el penetrante, es el segundo en el cerrado. Como les decía al principio, pues por la región que ocupa muchas veces tiene que ver con los traumas toracoabdominales o cuando hay una lesión hepática, siempre hay que buscar además asociado un neumo o un hemotórax. La lesión que más se asocia a esta es la esplénica. Digamos que el hígado es uno de los órganos más agradecidos, como sabemos, entonces muchas veces se permite hacer tratamiento conservador como lo vamos a ver más adelante y pues el principal método diagnóstico, como vamos a ver para la mayoría de ellos, es la tomografía. Entonces, según la tomografía, esto es muy importante que lo conozcan, no nos vamos a detener en ello porque no viene el caso, pero tienen que saber que la Asociación Americana de Trauma, que en sus siglas es AAST, tiene una clasificación por tomografía para todas las lesiones. Entonces, esto es lo que usamos nosotros para referirnos a una lesión. Nosotros no decimos que el hígado tuvo una fractura, sino que decimos simplemente, por ejemplo, que el hígado tuvo una lesión AAST5, entonces ustedes ya van a saber que hubo una laceración del 75% del lóbulo hepático o de 3 segmentos de Quinault, o que hubo una lesión de las venas yuxtahepáticas, ¿cierto? Entonces, esto nos ayuda a ubicarlo. Como les digo, no se lo tienen que aprender, la idea es que sepan que existe, eso aparece en Google en 3 segundos, entonces ustedes simplemente miran el daño que hayan visto en la TAC o que les reporte el radiólogo, lo comparan con esta tabla y lo clasifican adecuadamente. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, pues un daño que digamos que es pequeño, que es una laceración, como vemos ni siquiera tiene líquido libre perihepático, comparado con este que ya es una hematoma intrahepático con líquido libre posterior, y aquí como vemos hay una disrupción del parénquima completa. Además de eso, pues tenemos asociado líquido periesplénico también, pero pues el vaso se ve adecuadamente conservado. Entonces, digamos que esto es simplemente por lo que les digo, que la idea es que como ustedes, como parte de un semillero de cirugía, pues tengan un concepto más allá de lo que sabe el médico general. Entonces, tienen que saber que los pacientes con estabilidad hemodinámica se van a clasificar según el grado de daño, ¿cierto? Los primeros 3 grados de la AFT se consideran de bajo grado siempre y cuando el paciente esté estable, ¿sí? Si el paciente está inestable, se considera de alto grado. Pero de eso ya vamos a hablar un poquito entonces. Si el paciente está estable hemodinámicamente, uno puede manejar el paciente, digamos que con un manejo expectativo, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener lo mínimo en una UCIN, tiene que tener condición que tenga quirófano a las 24 horas, porque por ejemplo hay segundos niveles que tienen UCIs, por poner un caso el de Chinchina, pero no tienen disponibilidad todo el tiempo de cirugía, entonces en ese caso no se podría hacer manejo simplemente expectante, listo. La idea es siempre hacer eso, siempre vigilar la hemoglobina. Uno es el TAC inicial, la idea es no volver a hacer el TAC a menos de que el paciente tenga alguna complicación, que veamos que cambie su estado, que la hemoglobina caiga, porque pues realmente esa sangre se demora mucho en reabsorber, la lesión se va a demorar en mejorar y lo único que estamos haciendo es agregarle radiación al paciente que en realidad no le va a cambiar nada. Lo otro muy importante con estos pacientes es que la idea es que el único que le haga el examen abdominal diario sea el cirujano y que solo lo toque a menos de que haya cambios una vez al día. Porque pues la presión repetida en el abdomen también puede hacer o reactivar un sangrado o reactivar una lesión. Que hay que ser, pues como tener muy en cuenta en esos pacientes que uno está vigilando, pues que no presenten más dolor abdominal, que no se tornen histéricos,
que no empiecen con aumento de los reactantes de fase aguda o que tengan fiebre sin otra causa explicada. Ahí sí se repetiría el TAC o pues si el paciente se torna inestable se llevaría directamente a cirugía. Muchas veces lo que observamos en estos pacientes, digamos que a mediano o largo plazo, es que ese hematoma que tienen se sobreinfecta o que generan algún absceso. La idea con todo paciente es disminuirle los ingresos quirúrgicos. Entonces lo que hacemos, mientras haya posibilidad, es que por radiología intervencionista se realice un drenaje guiado y así no tener que manipular el paciente. En los pacientes que estén inestables, muchachos, es muy importante lo que hemos dicho todo el tiempo. O sea, ustedes tienen que estar seguros de dónde viene la inestabilidad de ese paciente. Si ustedes ven un paciente que abdominalmente está muy bien, que les duele muy poco cuando lo tocan, que no tiene signos de irritación peritoneal, pero el paciente se está deteriorando o está haciendo leucocitosis o está haciendo cambios de conciencia, empiecen a interrogar si hay otra cosa que se están saltando. Recuerden que todo paciente es una cosa dinámica que cambia con el tiempo, que tiene diferentes situaciones a nivel corporal que hacen que al principio estén compensados y que después empiecen a dar signos de otras cosas. Entonces el paciente hay que estarlo reevaluando de una manera muy completa. Y digamos ya que el resto del manejo lo hacemos nosotros. Pero es importante que sepan que inclusive estos pacientes, así les baje la hemoglobina, se pueden manejar con transfusiones, con manejo expectante, porque como les digo, el 75% va muy bien. En cuanto al trauma esplénico, vamos a tener que es el segundo o tercer órgano que se afecta en trauma. Se asocia sobre todo a los traumatismos toracoabdominales izquierdos y también en un alto porcentaje se puede dar un manejo conservador. El manejo del trauma esplénico ha cambiado mucho al paso del tiempo. Al principio éramos muy radicales y siempre hacíamos esplenectomía, entonces es un tratamiento un poco más conservador y en ocasiones inclusive se puede hacer un reimplante si las condiciones del paciente lo permiten durante la cirugía. Como les decía, todas las clasificaciones se hacen por el AST. En las imágenes de abajo ven la diferencia, por ejemplo, entre un trauma 1, que obviamente es el más leve, a un trauma 5, pues que ya tenemos casi que una destrucción total de ese vaso. Lo mismo que con el otro, simplemente es buscar la tablita, mirar qué se parece más y clasificarlo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un grado 5, vemos el estallido total del vaso, ¿sí? Con todo el líquido libre alrededor. Y en este vemos un hematoma de su polo superior. Esa es como la forma de mirar. También pues en la asociación oeste de trauma hicieron pues como el algoritmo de manejo. En este también solo les voy a hablar de un pedazo porque obviamente a ustedes no les concierne todo y es la forma en que se clasifican. Entonces digamos que el 1 y 2 se clasifican como leves, el 3 como moderado y el 4 y 5 como alto. A lo que se refiere el blush es que si en la tomografía, sobre todo en la que se hace por fases, uno ve que hay un sangrado, la idea es que mientras se pueda se haga manejo angiográfico. Nosotros no lo tenemos disponible todo el tiempo, pero digamos que hay algunos lugares de la ciudad donde sí se realiza y eso evita que el paciente se lleve a una cirugía que es mucho más traumática. Entonces, lo que hace radiología intervencionista es que ellos determinan exactamente el sitio de el que está sangrando el paciente y por medio de un manejo, sea mecánico, sea químico, lo que hacen es interrumpir ese flujo precisamente para que no siga habiendo una salida por ahí y ya se mira la evolución del paciente y eso hace que uno no tenga que intervenirlo, sobre todo porque cuando uno lo interviene muchas veces se toca hacer la esplenectomía pues porque no hay otra forma de manejarlo. Entonces digamos que esto ha cambiado también mucho los conceptos para que lo tengan en cuenta. Esto se los traje por lo que les he dicho, sobre todo lo de los que van a estar en primeros niveles, que no se confíen con los pacientes, pero también aplican para los que vayan a trabajar o estén trabajando en un tercer nivel o en un cuarto nivel, que a veces uno también está como tan confiado con su paciente porque lo ve muy bien, que se le estabiliza y no se da cuenta. Y es que si ustedes ven los porcentajes de falla de ese manejo no operatorio, pueden ser muy bajos como el 5%, pero pueden llegar a ser hasta más de la mitad, ¿sí? Entonces, sobre todo para los grados altos, pero pues digamos que es difícil
determinarlo, sobre todo si uno no tiene un radiólogo que le lea adecuadamente la TAC, pues uno se puede equivocar. Entonces, por eso, muchachos, la idea es ser muy juiciosos con los pacientes y no confiarse. Es mejor remitir un paciente o llamar al cirujano para que evalúe un paciente que a la final está estable y que ellos den un parte de tranquilidad, y no estar tranquilos que el paciente se complique y después sea más difícil o más absoluta una cirugía, o inclusive que tenga un mayor porcentaje de mortalidad. En cuanto al trauma duodenal, pues es un trauma muy raro, realmente es menos del 2% de los traumas, casi siempre es por mecanismo penetrante. Es un trauma que es muy devastador, usualmente tiene compromiso vascular mayor, pues porque el duodeno, como saben, está asociado pues está cerca a la cabeza del páncreas y a la vasculatura mayor, entonces, y está muy posterior, entonces usualmente cuando tiene compromisos porque atravesó todas las estructuras. Se hace manejo quirúrgico en el 30% de las ocasiones, pero realmente este no es porque el manejo no operativo vaya bien, sino porque en muchos casos no hay nada que hacer. Y muchas veces es difícil ver el sitio de lesión y muchas veces hasta disencias. Entonces, si ustedes, este lo trae más que todo para que ustedes sepan que si alguna vez tienen un paciente en un posquirúrgico de un trauma duodenal, es un paciente que hay que ponerle mucho cuidado porque hacen muchas complicaciones, ¿sí? Lo mismo, pues, que tengan claro que está la clasificación AST. Y esto es muy importante en esos pacientes que son los predictores de mortalidad. Esta escala es muy importante que la tengan en sus celulares, digamos que en todas las aplicaciones está, que se llama IS, que es el índice de severidad del trauma, ¿sí? Que es el Injury Score Severity. Es muy importante porque les va a dar a ustedes como unos puntajes según las regiones que van afectadas y según qué tan afectadas las vean, de qué tanta probabilidad tiene complicaciones de paciente, haciendo unos cálculos que llevan a pensar en la cinemática del trauma. Entonces, digamos que cuando esa escala es muy elevada, cuando hay una transfusión antes de hacer el manejo quirúrgico, cuando hay una lesión asociada al páncreas, cuando hacen falla renal temprana que necesiten manejo dialítico, esos pacientes van a tener mucho más riesgo de mortalidad que un paciente que no tenga esto. Entonces, esos pacientes hay que ponerles mucho más cuidado y manejar una unidad de cuidado mínimo intermedio para estar adecuadamente vigilado. En cuanto al trauma penetrante, el trauma pancreático, perdón, también es uno de los que menos se dan, digamos que es el más raro de todos en trauma abdominal, por la posición en que está ahí, como está protegido. En el 12% de los casos se va a dar porque es penetrante, digamos que tiene muy alta morbimortalidad. Usualmente más o menos el 70% de los pacientes que tienen un trauma abdominal con compromiso pancreático tienen complicaciones graves o muerte. Y el mejor estudio para este es el TAC, con una sensibilidad del 90 al 95 y una especificidad del 96 al 98%. Lo que decíamos, las conclusiones, ver el páncreas, digamos que requiere un poquito más de entrenamiento. Las otras vísceras, pues digamos que se ven un poquito más fácil. Entonces vamos a tener pues que hay lesiones que son solo del polo superior, ya lesiones que comprometen cabeza y cuerpo, y ya pues destrucciones mucho más amplias. Entonces pues también hay que clasificarlo como la ST. Y en cuanto al trauma vascular, pues digamos que es del 25 al 35% de los traumas, el 47% es arterial, el 53% venoso, y al contrario a lo que piensa muchas veces la gente, es más difícil manejar el venoso en muchos casos que el arterial, pues obviamente sin tener en cuenta los vasos más grandes, porque pues por el flujo, de todas maneras, no van a llegar y harían parte del primer pico de mortalidad. El trauma cerrado tiene un compromiso de grandes vasos del 5%, el abierto del 10%. Se ve más en heridas por arma de fuego, por lo que explicábamos de la segunda ola o la cavidad pues, que forma el proyectil, pero también hay que pensar en la forma en que entra el arma cortopunzante para buscar heridas, sobre todo en las que son hacia el hipogastrio, porque muchas veces vemos lesiones ilíacas, ¿sí? Entonces hay que tener también esto en cuenta. Bueno,
En esto, digamos que hay una cosa importante y es que además de la clasificación de la EST que les he nombrado tanto, hay una clasificación por zonas que solo aplica pues a lo vascular. La zona 1 es la que vamos a tener en el área central, la 2 en las laterales y la 3 a nivel pélvico. Esto es importante pues porque nos ayuda a saber qué vasos vamos a tener, tanto arteriales como venosos. Y con eso pues vamos a podernos ubicar un poquito mejor en el manejo del paciente. Digamos que eso es importante para nosotros, pero también es importante para ustedes porque si un paciente les llega tempranamente, o sea, recién ocurrió el accidente y todavía no está haciendo un choque hipovolémico, ustedes tienen que determinar si hay una trayectoria que les haga pensar que se lesionó un vaso en este caso, porque tienen que empezar toda la reanimación de un choque hipovolémico, así todavía el paciente no haya empezado, porque como sabemos tiene unas fases tempranas en las que el paciente compensa. Bueno, finalmente del manejo quirúrgico realmente no les voy a hablar mucho, les voy a contar pues como lo básico, porque pues obviamente no compete a este nivel. Entonces, lo primero es que ustedes sepan cuándo se ha indicado una laparotomía, pues porque digamos que muchas veces la idea es que ustedes tengan autonomía, ¿sí? ¿Cierto? Si en algunas instituciones, digamos que esto se restringe, en muchas de nuestras ciudades se le permite al médico general tomar muchas decisiones, pero también es importante que tomen decisiones tempranas cuando es necesario. Entonces tienen que saber que si un paciente está inestable, como hemos dicho, si tiene un FAS positivo, los que tengan ecógrafo empiecen a prepararse en el FAS, realmente uno se la curva relativamente rápido, o los internos que estén rotando en terceros niveles donde los ecógrafos pidan el favor que los dejen hacer ecografías FAST, o sea, inclusive en pacientes sanos, porque es que uno de ver lo normal aprende a ver lo normal. Bueno, que tengan signos de shock hipovolémico, que se observe una penetración de la fascia anterior, que haya heridas por arma de fuego, que haya una evisceración, bueno, cualquiera de las cosas que hemos dicho son indicación de la laparotomía. Digamos que para los que nunca han visto una laparotomía, porque sé que hay algunos estudiantes de niveles bajos, lo que se hace es hacer una incisión en la línea media del abdomen hasta llegar a la cavidad peritoneal, se abre ese peritoneo y por medio de distintos instrumentos como separadores, como divers, lo que se hace es abrir toda esa piel hacia los lados externos y ya hacer una revisión sistemática de esa cavidad abdominal. Dependiendo del estado paciente y dependiendo de lo que hayamos visto, si se le puede hacer una imagen, pues puede ser dirigida al daño que creemos que tiene o sabemos que tiene por la imagen, o si no sabemos, pues se hace una revisión sistemática hasta encontrar. Otro concepto que es bueno que oigan porque van a ver en algunas historias o lo van alguna vez rotando, es importante que sepan que existe la cirugía de control de daños. Esto fue una técnica que fue mejorando porque inicialmente lo que se hacía en el trauma es que se operaba el paciente y se le trataba de corregir absolutamente todo lo que tuviera, independiente del tiempo que se demorara. El problema es que se vio que entre más tiempo demoraba una cirugía, más mortalidad tenía el paciente. Entonces, lo que se hizo fue determinar que al paciente se le hicieran solo las maniobras que necesitaba para sobrevivir, que esta cirugía debe durar mientras se pueda 1 hora, máximo 1 hora y media, y lo que uno trata es controlar el sangrado, controlar la infección y controlar las lesiones, y la reparación ya se hace en un tiempo posterior. Entonces digamos que lo que hace que uno piense en que tiene que hacerlo es que haya requerido una transfusión masiva o de más de 5 concentrados globulares, que tenga una acidosis metabólica grave, que es un pH menor a 7.3, que esté hipotérmico, que es una temperatura menor a 34, que ya sepamos de entrada que sí somos capaces de hacer esa cirugía, pues que la cirugía total se va a demorar mayor a 60 minutos, entonces nos va a dar más mortalidad, o que en el contexto del trauma, del shock hipovolémico, o porque por la reanimación el paciente es una coagulopatía, y sabemos que el paciente va a presentar todo el tiempo lo que llamamos sangrado en sábana, que es que sangra todo el tiempo o en capa de cualquier punto que se toque, entonces en realidad cada que se le haga algo va a ser una complicación más. Entonces, digamos que lo que se hace es la laparotomía y lo primero que se controla es el sangrado. Hay dos formas, una es una cosa que se llama empaquetamiento, que es lo que ustedes ven aquí, que es meter compresas sobre los órganos para hacer presión y que de esta manera pare el sangrado, ¿sí? O si no es posible, ya ir a buscar directamente el sitio del sangrado y controlarlo, haciendo o conservación o extirpación pues del órgano afectado.
Y por otro lado, pues ya controlar las lesiones, sobre todo, pues por ejemplo, las intestinales, cuando son muy amplias, lo que se hacen son resecciones sin hacer nuevamente la anastomosis, sino que los extremos de ese intestino se dejan grapados para que queden sellados y no salga contenido de ellos, y se dejan sueltos en la cavidad abdominal. De ahí el paciente se lleva a una estancia en UCI entre 48 y 72 horas, donde se le hace una reanimación, y ya cuando el paciente está nuevamente estable se lleva a un segundo tiempo quirúrgico para corregir definitivamente las lesiones. Otra cosa que es muy importante que ustedes conozcan, sobre todo en el trauma cerrado de abdomen, es el síndrome compartimental abdominal, porque ustedes lo van a tener que manejar. Los factores de riesgo son muchos. Digamos que está que le disminuya la distensibilidad de esa pared, que aumente el volumen digestivo, que aumente el volumen intraabdominal, que haya una reanimación intensiva porque necesita una politransfusión, porque los líquidos que se le puso, porque esté ventilado, y ya pues secundario el paciente, que el paciente sea obeso, que por ejemplo tenga alguna masa abdominal, que haya una infección. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Digamos que lo primero que pasa obviamente es a nivel abdominal. Entonces, por ejemplo, en un trauma, lo que se va a generar es una inflamación de esos tejidos, sobre todo, y una distensión intestinal, porque muchas veces el trauma lo que va a hacer es disminuir el peristaltismo normal. Entonces va a haber una cosa que se llama un hilio, que es que ese intestino se mueve menos de lo corriente y empieza a acumular sus secreciones, ¿cierto? Entonces esto va a hacer que todo ese contenido ejerza más presión y va a hacer que la pared disminuya la capacidad de extenderse, ¿sí? Porque ya va a dar hasta cierto punto, pero como es una cosa muy aguda, no va a ser capaz de adaptarse tan rápido a ese contenido que está aumentando. Eso va a hacer que todo ese tejido parietal también sufra porque disminuye la perfusión, porque van a colapsar las venas y las arterias, ¿sí? Va a haber más disminución de la perfusión de la mucosa intestinal, y esto va a llevar a un ciclo que va a aumentar el edema, va a aumentar el hilio, y finalmente, si no se corrige, va a generar una isquemia, ¿sí? Además, la presión sobre la parte de los vasos y del riñón va a hacer que disminuya el flujo renal, que haya una insuficiencia renal, que haga una oliguria, que haga una anuria, y que, como va a generar cambios a nivel del equilibrio ácido-base, pues genera una acidosis láctica. Esto es muy importante, muchachos, pero es que en todo contexto de trauma es muy, muy importante cuantificar la diuresis del paciente, porque nos va a hablar del estadio de muchos. Como se dice por ahí, la diuresis es la PVC del pobre. Entonces, mucho cuidado con que los pacientes no se queden en orina. Y no es que, ay, mi paciente está dejando de orinar, y es un paciente que está joven, que tuvo un trauma, que no tiene nada renal para pensar que sea por ahí, entonces le empezamos a poner diurético para que se seque más, ¿sí? Recuerden que antes de empezar un medicamento, la idea es pensar qué es lo que está pasando con ese paciente. Bueno, continuando con esto, lo que va a pasar es que se van a aumentar las resistencias venosas sistémicas, va a disminuir el flujo sanguíneo celíaco, el mesentérico, y posteriormente esto va a hacer que disminuya la precarga, ¿sí? Además de eso, el diafragma, por el contenido abdominal que está aumentando, va a elevarse, y eso va a hacer que disminuya la expansibilidad del tórax. Hay que recordar que esas tres cavidades, tanto abdomen, tórax y cráneo, van a estar conectadas. Entonces, vamos a tener que, además de que está aumentando la presión del tórax, que la presión pulmonar hace que disminuya la capacidad de respiración profunda, también el corazón se va a ver con una dificultad para su distensión. Entonces se van a disminuir tanto la precarga, se va a disminuir la precarga y se va a aumentar la poscarga, ¿sí? Eso va a hacer que el gasto cardíaco se caiga, por lo tanto se cae la presión y el paciente se va a empezar a hipotensar. Pero además de eso, como ya dijimos que está oligúrico o anúrico, pues va a estar en una sobrecarga, en un edema, y muchas veces lo que hace es generar un edema pulmonar, pues tratando de sacar esos líquidos. Finalmente, como todo esto está conectado, como les decía, va a generar también un aumento de la presión intracraneal, disminuyendo la presión de perfusión cerebral. Entonces el paciente va a empezar confuso e inclusive pues puede hacer unos síntomas pues ya muy graves, y si además de eso tenía un TEC asociado, pues puede hacer también un edema cerebral, y pues el paciente inclusive puede morir por esto. Entonces, muchachos, es muy importante que estén monitorizando a su paciente para descartar esto, porque estos pacientes necesitan un manejo quirúrgico inmediato antes de que toda esta fisiopatología termine todo y ya sea un compromiso. Igual inclusive en los episodios moderados en que el paciente todavía no tiene un compromiso cardíaco, pulmonar o cerebral, sí está teniendo una isquemia intestinal, ¿sí? Porque el solo hecho de la redistribución de la circulación en shock
Acuérdense que el intestino siempre pierde, entonces hay que tener mucho cuidado con sus pacientes. Bueno, muchachos, esta es la bibliografía usada para la revisión. Muchas gracias por la atención. Voy a empezar a revisar las preguntas.